La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de ortodoncia. Ese es el tema del programa de hoy. Y sobre todo vamos a hablar de cómo ha cambiado el tema de la ortodoncia. ¿Por qué? Porque antes eran solamente los niños y los tal vez adolescentes que usaban los aparatos de ortodoncia para mejorar los dientes, la sonrisa y todo. Bueno, eso cambió. ¿Por qué? Porque ahora vemos a personas mayores, vemos a profesionales, vemos muchos de nuestros invitados también vienen y están con sus aparatos de frenillos, se llamaba antes, bueno, con los brackets y con todo esto. ¿Por qué? ¿Cuál fue ese cambio? Antes se pensaba que solamente cuando eran niños y adolescentes podían modificar y se podía arreglar una sonrisa, poner los dientes bien en el lugar, o lo que cambió fue de que la gente ahora está buscando verse mejor. Y no solamente verse mejor, sino que también tener los dientes en buen estado, en el lugar donde deben estar, nos ayudan a una buena masticación. Y eso obviamente hace bien a la salud. Vamos a preguntar sobre este tema a nuestra invitada de hoy, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga. ¿Y por qué hablamos de esto? Atención con este dato. La edad no es una limitación para realizarse un tratamiento de ortodoncia. Las estadísticas demuestran que en los últimos 5 años, los pacientes adultos con ortodoncia se han triplicado. Esto se debe a los adelantos que permiten que los tratamientos sean más rápidos y que se puedan usar aparatos que no se distinguen a simple vista. Nos pareció interesante el tema, por eso lo vamos a tratar en el programa de hoy. Queremos agradecer, como lo hacemos siempre al inicio del programa, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Gracias a Dios por el don de la vida, por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por la posibilidad que tenemos día a día de mejorar como seres humanos, de ayudar a quien nos necesita y de aprender. Yo quiero agradecerte a vos que estás del otro lado acompañándonos, a las empresas que hacen posible este programa y obviamente a los profesionales que nos dan su tiempo para que nosotros podamos aprender a tener una vida mejor y más saludable. Hechos los agradecimientos, recibo ya a nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga. Hacemos un pequeño corte y ya entramos en el tema. Estamos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Vivi. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, felices de tenerte aquí una vez más para seguir hablando de este tema que nos interesa tanto, que es todo lo de la odontología, porque qué importante es tener los dientes en buen estado por la salud. Y qué importante es también tener los dientes en buen estado por la presencia, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de un tema bastante interesante, como siempre de ustedes, Vivi, el de la ortodoncia, ¿verdad? Ortodoncia que, como habías dicho, ha tenido un avance muy significativo en lo que van en estos años, ¿verdad? En lo que es la ortodoncia estética, lo que es el avance en la edad, por supuesto, para los pacientes. Anteriormente, una persona adulta no quería ni pensar en usar la ortodoncia.
hoy es la persona adulta la que más utiliza inclusive, porque hoy tenemos en el consultorio mamá, papá y los 3 hijos inclusive que utilizan ortodoncia, ¿verdad? Cada uno utilizando el estilo que le interesa, o la aparatología simple, o la aparatología metálica, o de repente la aparatología más linda, que es la de los brackets de zafiro. Muy interesante el tema, muy lindo, vamos a estar conversando, me parece muy lindo. Genial. ¿Cómo son los, ya me llamó la atención, bracket de zafiro? ¿Cómo es eso? Es una técnica muy interesante, la última tecnología. Si vamos a pensar en cuál de los cristales es el más duro en la naturaleza, estaríamos hablando del diamante, ¿verdad? Esto es un cristal mineral también, que es el zafiro, que es utilizado en odontología estética, en la parte de ortodoncia en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de brackets, hablamos de los aparatitos que vamos colocando exclusivamente en cada dientecito, ¿verdad? Y cuando hablamos de bracket de zafiro, que es la última invención en lo que respecta a la tecnología estética, son brackets de una piedra, de un mineral cristal muy duro, muy estético, muy funcional. ¿Y de qué color es zafiro? Totalmente transparentes. Ellos se camuflan en la boca perfectamente, quedan con el color del diente. Inclusive, yo pensé que el zafiro tenía un color oscuro. No, en este caso. Me confundí de piedra. Sí. No, en este caso es un cristal mineral natural, ¿verdad? Sí. De repente el zafiro que vos te referís es el rojo, justamente, claro, pero que es una piedra preciosa. En este caso no, ¿verdad? Es un mineral. Y utilizamos... Yo ya me fui a la joyería otra vez no, pero para está bien. fallar un poco. Inclusive para hacer más estético esta técnica utilizamos también de repente los alambres estéticos. Cuando hablamos de alambre hablamos de metales, ¿verdad? En este caso los metales también están revestidos de un material estético muy innovador que ofrecen también a la técnica mucha más rapidez. Por eso hoy, Vivi, nos adentramos un poquito más en la ortodoncia, porque sabemos que va mucho más rápido que antes. Yo tengo pacientes, ayer tuve un paciente que me decía, doctora, estoy haciendo ortodoncia hace 9 años y tiene 18 años. Es casi improbable pensar eso. A veces hacemos la anamnesis y le preguntamos, ¿pero qué pasó? Y la mayoría de las veces el paciente está cansado, se cansa por el camino. Sí. Entonces, con estas técnicas de ahora, mucho más rápidas inclusive, mucho más estéticas, el paciente quiere concurrir al consultorio, entonces está con la ortodoncia mucho más moderna. Claro. Entonces podemos realizar en papá, mamá, hijos y mucho más rápido que antes inclusive. Una consulta, hay unos brackets que se ponen en la parte de atrás de los dientes que no se ve luego adelante. Sí, esa se llama la ortodoncia lingual. Ajá. Es una ortodoncia muy innovadora, también muy buena y totalmente estética, por supuesto. No se ve nada. Por supuesto. Son técnicas que estamos realizando en consultorio, ¿verdad? Tomamos impresiones de arrastre, colocamos convencionalmente, pero también tiene su tiempo, ¿verdad? Tiene su tiempo, tiene sus ventajas, sus desventajas, que vamos a ir hablando a medida que... Pero también muy utilizado hoy en día. Es más estético aún. Claro. Pero a mí convencionalmente me gusta trabajar con los brackets que se colocan en la parte anterior de los dientes. Ajá. Son más rápidos y son más fáciles de utilizar también para el odontólogo. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos justamente un material preparado por nuestro equipo de producción que habla de la importancia en la ortodoncia. Importancia de la ortodoncia. La ortodoncia rige las anomalías en la colocación de los dientes sin necesidad de cirugía ni pinchazos. Cabe destacar la importancia que la morfología de la boca tiene en el conjunto de la cara de una persona. Cuando los dientes no están posicionados correctamente, el impacto general del rostro se ve desequilibrado. Para conseguir armonizarlo y hacer que esos dientes mal colocados dejen de destacar, la ortodoncia es una buena solución. Ahí está, ¿verdad? Así es, Vivi. Si vamos a preguntarnos qué es la ortodoncia, ¿verdad? La ortodoncia es una de las ramas de la odontología de la cual se encarga de corregir justamente, como decía en el BTR, de las anomalías, de las malfunciones de los dientes específicamente, para corregir la maloclusión, la malfunción y por supuesto la mala estética, que es lo que al paciente primeramente le impulsa a ir al consultorio, ¿verdad? Hay muchas causas por las cuales ocurren estas malformaciones que pueden ser ya inclusive genéticas, ¿verdad? Normalmente el paciente concurre cuando dice, bueno, yo tengo un apiñamiento exagerado,
El apiñamiento ya es a consecuencia de que no tiene la arcada suficiente. El maxilar es demasiado estrecho como para mantener esa carga, inclusive de 32 dientes en algunas personas. La ortodoncia ayuda muchísimo a corregir, tanto como a personas que tienen maloclusiones, malas formaciones. Tenemos pacientes también, por ejemplo, con labio leporino, el cual trae o dientes de más o dientes menos, en cual ya sabrías que por el paladar fisurado, el labio hundido, casi siempre también requiere un tratamiento ortodóntico o bien también podría ser un tratamiento con placas. Veíamos en el BTR que también se utilizan unas placas. Convencionalmente podemos dividir a la ortodoncia con la utilización de placas y con la utilización de los brackets que serían una segunda fase, ¿verdad? Deberíamos hacerle un buen estudio al paciente para saber cuál de ellas utilizaría. En algunos casos, cuando el pacientito es pequeño y tiene una estrechez demasiado, ya es muy finito el maxilar, tiene problemas respiratorios, tiene problemas en la deglución, entonces utilizamos unas plaquitas que son ensanchadoras para ir ensanchando el maxilar. Realizamos lo que se llama la ortopedia, estamos trabajando sobre el hueso. Por eso anteriormente el paciente pensaba que era solamente para niños, porque trabajamos de chiquitos con el hueso ensanchando, dándole espacio a esos dientes. Pero hoy en día hemos visto que igual cuando termina el crecimiento de estos pacientes podemos utilizar ortodoncia, ¿verdad? Entonces, podemos hacer ortopedia a cierta edad, luego damos un tiempo que haya otra vez formación de los dientes, que veamos realmente cuál es el problema y llevamos a lo que es a la ortodoncia correctiva propiamente dicha, en la cual colocamos los brackets, hacemos vivir las extracciones que tendríamos que hacer, ¿verdad? En casos cuando hablamos de que el paciente tiene una estrechez, normalmente tiene demasiados dientes o dientes demasiado grandes, los cuales ya no entran en esa cavidad bucal. Entonces tenemos que hacer un estudio radiológico, un estudio cefalométrico, para saber si van a entrar a futuro esa cantidad de dientes y ya en esa etapa, que sería más o menos a los 13 años, hacemos las extracciones de dientes permanentes que muchas veces el paciente es reacio o la mamá. Claro. Ahí es cuando el paciente empieza a consultar, pero ¿por qué tengo que extraerme? Y vamos demostrando por qué a través de los modelos de estudios, a través de la radiografía, ¿verdad? Hablábamos anteriormente en otros programas de los dientes supernumerarios, sí. ¿Te acuerdas, Vivi? Hablamos también de las muelas de juicio. ¿Por qué teníamos que extraer? Sí. Bueno, normalmente estos pacientes en ortodoncia necesitan la extracción de 4 dientes, 8 dientes, porque inclusive, no tienen lugar. No tienen lugar, no tienen espacio, sí, por el súper apiñamiento que tienen. Ese es un caso. Un extremo sería el paciente que tiene diastemas. Diastemas, te comentaba, Vivi, que es cuando tiene espacios grandes entre diente y diente, tiene todos los dientes separaditos. Que son los mentirosos, dicen, los que tienen los dientes separados. Así dicen, pero no, en realidad es sí, un problema. Fíjense los que tienen dientes, así dicen. Bueno, hoy sabemos que hoy yendo ya al ortodoncista... sabemos quién es, quién no es, porque pasó por claro, ya pasó por el ortodoncista, ya le arregló, ¿verdad? Así mismo. Inclusive otros cuando tienen el diastema demasiado expuesto en la parte anterior, cierran no solo con ortodoncia, sino con odontología estética, cierran con resinas o con coronitas, claro, inclusive, claro, ¿verdad? Que eso hizo Luis Miguel. Así habíamos dicho. Luis Miguel era mentiroso, ahora quiere disimular, pero ya sabemos. Bueno, vamos a hacer un corte, volvemos enseguida. Bien, continuamos charlando con la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga y nos está hablando del tema de ortodoncia. Y los brackets de zafiro, porque yo el zafiro que conocí era el rojo de la piedra preciosa, son brackets de zafiro que es un cristal transparente, ¿verdad? Sí, totalmente transparente. Es una piedra, es un monocristal. Sí. Por lo tanto, hacer un monocristal está pulido uno a uno, diente a diente, entonces también, aparte de la transparencia, de la alta estética, también le da un buen formato. Si vos te recordás del paciente que usa ortodoncia, casi siempre está acomodando el labio, porque le molesta o de repente claro, porque le cuesta tener. Bueno, sí, este cristal es finito, transparente, bien redondeado sus puntas, entonces hace que sea mucho más fácil de usar. Perfecto.
Perfecto. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción. Vamos a ver ese material, por favor. Afecciones que necesitan un tratamiento de ortodoncia. Sobremordida. Las coronas de los dientes anteriores superiores cubren casi por completo las coronas de los dientes inferiores. Submordida. Los dientes inferiores se extienden excesivamente hacia adelante y los superiores se posicionan muy hacia atrás. Mordida cruzada. Se presenta cuando al morder normalmente los dientes superiores no caen levemente por delante de los inferiores anteriores o ligeramente por fuera de los dientes inferiores posteriores. Mordida abierta. Espacio que se produce entre las superficies de mordida de los dientes anteriores. Línea media desplazada. La línea imaginaria que divide en el centro a los dientes anteriores superiores no se alinea con la de los dientes inferiores. Espaciamiento. Separaciones entre los dientes como resultado de piezas faltantes o dientes que no ocupan todo el espacio. Apiñamiento. Cuando los dientes son demasiado grandes para ser acomodados en el espacio que ofrecen los maxilares. Muy bien. Estas son las afecciones que necesitan un tratamiento de ortodoncia. Y vamos a ir para que la doctora nos pueda explicar uno a uno. La primera decía sobremordida. Sí, muy esquemático todas las fotografías que estábamos viendo en el BTR, muy lindo. Bueno, la sobremordida es cuando el paciente normalmente todas son maloclusiones en realidad, ¿verdad? Estábamos hablando de las maloclusiones cuando calza mal la mordida. La sobremordida es cuando el paciente tiene los dientes anteriores superiores en sobreoclusión con respecto al maxilar inferior. Es decir, en vez de tener una mordida normal, el superior muerde mucho más anteriormente hacia abajo el maxilar superior. Esa es una sobremordida. O sea, los dientes hacia afuera, los dientes de arriba hacia afuera. Esa es una sobremordida. Perfecto. ¿Y la submordida es al revés? La submordida es al revés, o también le llamamos una mordida de tipo clase 2. Es cuando normalmente el maxilar inferior se viene mucho más adelantada, ¿verdad? Y está mordiendo al revés. La norma es que el maxilar superior ocluya sobre el inferior. En este caso, el maxilar superior ocluye hacia atrás, en una desoclusión. Perfecto. Y la mordida cruzada era otra. Sí, la mordida cruzada puede ser lateral o puede ser bilateral, la llamamos también mordida en tijera, ¿verdad? Normalmente ocurre cuando en la parte posterior, también siempre hablamos de una maloclusión del maxilar superior, ocluye mucho más por dentro que el maxilar superior, el maxilar inferior. Estos son los casos, Vivi, en que usamos la placa de expansión, la cual yo te hablaba anteriormente. La placa de expansión puede ser una placa fija o una placa removible. Convencionalmente yo prefiero utilizar las placas fijas, las cuales cementamos en la boca del paciente. Para realizar este tipo de tratamiento, que es una de ortopedia, el paciente debería tener mucha colaboración, los padres tienen que estar comprometidos con el tratamiento, porque en este tipo de maloclusión lo que tenemos que hacer es abrir más el maxilar superior. Colocamos la plaquita y a través de una ranura movilizamos esta placa de expansión y vamos abriendo el maxilar superior. ¿Abriendo cómo? ¿Se abren los dientes? No. Convencionalmente se abre lo que es el hueso. Tenemos una ranura acá en el maxilar superior que se va abriendo. Pero eso es con un aparato que se pone y se deja. Es un aparato de ortopedia que se utiliza. Y que va abriendo de a poquito, de manera que el maxilar superior... Para descruzar. Ya. Esa es una mordida, en este caso veíamos bilateral de ambos lugares. Y eso luego se deja como contención un tiempo para que el movimiento que el ortodoncista ha realizado quede fijo. Claro. Hay que controlar mucho, ¿verdad? Porque el paciente normalmente no concurre al consultorio. Esto tiene que tener un buen control. Este es el caso fijo. Eso es que cada vez que vas y te van y, bueno. Porque quien alguna vez usó aparatos de ortodoncia, como yo, por ejemplo, sabes que cuando vas a tu dentista, entonces dice, bueno, espera que te voy a arreglar y se te mueven todos los dientes. Uno siente que se mueven todos los dientes. O sea,
no se mueven. Sentís más flojito porque justamente se está tratando de poner en el lugar. Claro, ¿verdad? la mayoría de las veces, como decía, está todo móvil y tenemos que pasar a través de una serie de alambres de menor calibre a mayor calibre, justamente para ir dándole ese movimiento a los dientes. Imagínate, Vivi, que estamos moviendo hueso. Sí. Por eso es que siempre tratamos de hacer en niños, que va de los 7 años hasta los 18 años, pero también se puede hacer en el adulto. Por supuesto que va móvil. En este caso, que no es solamente el tema de los dientes, que es ya la parte del hueso, que es la ortopedia. Claro. Sí. Bueno, después tenemos la mordida abierta. La mordida abierta realmente es un problema bastante interesante. Normalmente los respiradores bucales, Vivi, el paciente que tiene problemas con adenoides, tiene inflamadas, tiene la lengua baja, siempre tiene la mordida bastante abierta, en la cual uno hace una medición, uno hace un estudio cefalométrico y ve que es importante. ¿Dónde es la abertura? ¿Qué quiere decir la mordida abierta? La abertura especialmente en la parte anterior. Es decir, hace oclusión los dientes posteriores, pero no así los dientes anteriores. No hay oclusión de los dientes anteriores, por lo tanto no se juntan. Entonces está la mordida abierta, especialmente en la parte anterior. Es uno de los problemas más difíciles de resolver en la ortodoncia. Bueno, ¿y la línea media desplazada? Sí, todos tenemos la línea media, que normalmente medimos a través de lo que es la nariz, ¿verdad? La línea media desplazada es una maloclusión normalmente muy común en ortodoncia y que es un problema que sí lo tratamos la línea media. Estoy viendo cómo están mis dientes. Normalmente, hasta yo tengo la línea media totalmente desplazada, ¿verdad? Digamos que me falta ortodoncia, pero bueno, estoy pensando si la edad todavía lo requiere. Normalmente el paciente que tiene mucho apiñamiento, muchos dientes encimados, ha tenido extracciones desde pequeño porque estuvieron feitos los dientes, por caries, por tratamiento de conductos en ciertas edades. Entonces la línea media se siente muy desplazada, en algunos casos hasta 1 centímetro. Es bastante difícil de corregir, pero se corrige en el primer estadio de la ortodoncia. Normalmente se corrige con varias extracciones, que normalmente, para tranquilidad de los padres, siempre les explicamos que las extracciones se hacen en los dientes posteriores, en los dientes premolares, que convencionalmente tenemos 4, ¿verdad? El papá que viene con un hijito con dientes apiñados en la parte anterior, en el cual el central, el lateral o el canino está muy vestibularizado. Normalmente los caninos, Vivi, son los que hasta inclusive el labio deforman, ¿verdad? Entonces el padre o la madre te dice, ¿ese diente le vas a quitar, doctora? No, siempre le damos la tranquilidad de que no, de que son los dientes posteriores, son muy importantes los 6 dientes anteriores, tanto superior como inferior. Por lo tanto, en última instancia es el diente que se extrae, en última, porque también hay casos en que se extrae el diente anterior. Yo tengo pacientes que ya han venido con ortodoncia con un diente anterior faltante. Entonces uno hace la anamnesis, uno busca el motivo, porque por supuesto, ahí es cuando la línea media también queda totalmente desalineada. Pero bueno, se realiza también. Claro. Bueno, después tenemos espaciamiento. Espaciamiento o diastemas. Sí, separación de los dientes. Separación. De los mentirosos. Sí, el que hablamos de los mentirosos. Sí. Realmente hay muchos pacientes con diastemas. Sí. ¿Diastemas a consecuencia de qué? En algunos casos el diastema es una consecuencia también de la ausencia genética de los dientes, ¿verdad? Le faltan 1, 2 o 3 más dientes, o más de 3 dientes, ¿verdad? Le faltan los premolares, le faltan ese es el diastema. En este caso el paciente tiene un solo diastema en la parte anterior, en la parte de los dientes centrales, ¿verdad? Realmente para mí no es un problema muy importante, hasta me parece lindo, pero hay gente a quien no le gusta, ¿verdad? Cuando los diastemas son grandes y en todos los dientes, realizamos tratamiento de ortodoncia para colocar en posición y si sobra mucho espacio, dejamos espacio para los implantes. Estos son los que mejor silban, los que tienen Sí. Bueno, y tenemos apiñamiento. Apiñamiento, el caso más común, en la cual tenemos demasiada cantidad de dientes o demasiada cantidad para un espacio tan pequeño, un maxilar muy pequeño, una niña muy chica, un niño que tiene 32 dientes que ya ves en radiografía que va a tener dientes. No son dientes de más, son dientes o demasiado grandes para una arcada demasiado pequeña. Es el caso más fácil de resolver, Vivi, porque se ve tan feo
pero tan rápido se resuelve. Porque sacás 1, 2 y le pones el bracket y ya prácticamente y ya está. Ese es un apiñamiento, fíjate ahí lo que es. Sí. Fíjate, son los casos más lindos de resolver. Sí. Este es un paciente con dentición mixta todavía. Sí, es un niño de aproximadamente 10 años. O sea ¿Cuánto tiempo, dependiendo de cada caso, pero en este Sí. caso, por ejemplo, cuánto tiempo de usar los brackets? Y vamos a depender en este caso de la edad, Vivi. Aproximadamente entre los 10 y 13 años, el niño ya tiene toda la dentición permanente en boca. A partir de los 13 años es cuando ya tenemos el canino, es el último diente en bajar. Sí. Entonces, dependiendo, si el niño entra a partir de los 9 meses, de los 9 años, sí o sí va a llevar un tiempo mucho más alargado, aproximadamente 4 años, hasta que erupcionen todos los dientes permanentes. Pero si el niño entra en una fase de los 13 años aproximadamente, como 2 años mínimo a 3 de máximo, de acuerdo a cada modalidad, de acuerdo Pero es mejor a cada entonces a los caso. 13 años hacerse que a los 9. No, Vivi, particularmente a mí me interesa que el niño entre desde pequeño al consultorio porque se puede frenar también las maloclusiones. Ya. El ortodoncista va viendo ya lo que va a suceder. Convencionalmente a mí, Vivi, a los 13 años inclusive, ya me gusta extraer todo lo que son las muelas de juicio, ¿verdad? Para que el niño no llegue a los 18 años y ya haya terminado su tratamiento de ortodoncia y tenga que volver a tener todo el movimiento porque el tercer molar está erupcionando, ¿verdad? Entonces, a mí convencionalmente me gusta empezar ya de una edad temprana en la ortodoncia. Ya, perfecto. Vamos a hacer un corte y enseguida continuamos charlando con nuestra invitada. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga y nos está hablando de la ortodoncia. ¿Cuándo necesitamos o quiénes necesitan hacerse estos tratamientos? Y tenemos un material, otro material, que queremos compartir con todos ustedes. Ortodoncia en adultos y problemas de salud bucal. La ortodoncia en adultos no solo es cuestión estética. Hay que tener en cuenta que una vez superada la barrera de los 45 años, pueden existir otros problemas en la boca como consecuencia de esa mala colocación de las piezas o simplemente derivados de la edad, como podría ser un desgaste acelerado de los dientes o las encías inflamadas. Una sonrisa bonita ya no es solo cuestión de estética, sino de salud. Unos dientes descolocados pueden provocar infecciones que se pueden extender a otros órganos del cuerpo, incluyendo el corazón. Mira, vos pueden provocar infecciones. Sí. Dientes descolocados pueden provocar infecciones. Lógico, Vivi, porque el apiñamiento de dientes da un problema muy importante del cual también siempre hablamos, que es la piorrea. Sí. La piorrea, que en un primer momento es la placa bacteriana, que ya lo tiene el niño desde su inicio de vida, ¿verdad? La placa bacteriana lo tenemos todo, que es el acúmulo justamente de las bacterias, que luego al correr del tiempo y con la formación ácida de la saliva, se forma el famoso sarro entre los dientes. Cuando tenemos apiñamiento, cuando los dientes están apiñados, ellos se colocan mucho más rápidamente, especialmente en la parte anterior e inferior. Consecuentemente, al ser un adulto, ya tenemos el problema de la periodontitis o piorrea, que tiene varios estadios, ¿verdad? Estadio 1, 2 o 3, en el cual si no es tratado a tiempo, perdemos inclusive los dientes. Por eso estaba hablando el BTR de que es muy importante también ver qué enfermedades tiene el adulto, ¿verdad? Puede tener ausencia de dientes, puede tener, como veíamos ahí, el famoso bruxismo, que es el desgaste de los dientes por una mala oclusión. El bruxismo es cuando uno duerme y muerde, el rechinamiento de los dientes, sí. que normalmente uno no se da cuenta, ¿verdad? Sí, pero amaneces con dolores, sí, o dolor de cabeza o dolor sí, acá en el... Y dolores, si dormís con dolores alguien, articulares. el que está contigo sí se da cuenta, Sí. ¿verdad? Pero Normalmente si uno dormís no se sola, da cuenta. No sabes. Otro problema. problema. Hay que dormir entonces acompañado para saber. Claro, o con un Sí. grabador. Hay que dormir acompañado. Sí. También un problema bastante común y simple de solucionar con unas plaquitas de relajación
fáciles e inclusive de muy accesibles. Pero es el bruxismo, el morder, rechinar, morderse los dientes. O sea, cuando uno duerme es como que se está mordiendo y se escucha una cosita así. Sí. Eso, ¿qué provoca? Provoca que se desgasten los dientes. Provoca el desgaste. Y provoca dolor de cabeza y dolor de la musculatura inclusive, la musculatura. Sí. Pero eso, ¿por qué razón es? Eso aparentemente es por estrés y tensión de la persona, ¿verdad? ¿O no? Se dice que por eso hablamos de placa de relajación. Sí, hablamos de placa de relajación, hablamos de un estrés en todo caso, ¿verdad? Claro. Pero ¿por qué lo hacemos exclusivamente cuando dormimos? Normalmente este rechinamiento no lo hacemos en el estado convencional de la vida, no lo hacemos ahora. Porque en el estado normal el paciente inclusive tiene la boca abierta, Vivi. Si vos pensás en vos misma, casi siempre tenés la boca abierta porque o estás hablando o estás en un estado de reposo. Yo normalmente porque hablo mucho. Ese rechinamiento lo hacemos, lo hacemos por la consecuencia del músculo, ¿verdad? Que se contrae demasiado. Tenemos niños pequeños con problemas de bruxismo, o sea que, y vamos a decir, el niño pequeño tiene estrés y sí, también tiene su propio estrés. Claro. Pero por eso hablábamos de que para solucionar esos problemas colocamos esta placa que destraba, que normalmente hay que utilizar específicamente de noche, ¿verdad? ¿Es una placa que separa? Es una placa que separa, es una placa hoy en día muy fácil de usar porque es blanda inclusive. Anteriormente utilizábamos unas mucho más rígidas de acrílico que el paciente no quería utilizar porque era muy difícil. Hoy en día es una placa de relajación totalmente flexible y accesible inclusive en costo, como te decía. Fácil de usar, fácil de llevar porque uno puede tener en la cartera inclusive, ¿verdad? Y el niño también lo utiliza. Si hablábamos de por qué utilizamos esta placa en ortodoncia, ¿verdad? Hablamos porque el paciente adulto ya viene con un problema más, que en este caso es este desgaste de los dientes que también tiene que ser resuelto en un periodo anterior a una ortodoncia, ¿verdad? Estoy pensando, perdón, pero estoy pensando, no sé si tengo bruxismo o no. Y no tengo nadie que me cuente. Mira, podemos hacer un doctora, control. seguimos hablando. Bueno, ahora tenemos otro... Se escapa. Tenemos otro material, por favor. Higiene bucal al portar ortodoncia. Siempre hay que realizar una correcta higiene bucal, pero esta debe ser aún más rigurosa cuando se lleva un aparato de ortodoncia, ya que al llevar elementos retentivos, lo habitual es que los restos de comida se depositen entre los dientes, lo que puede contribuir a la formación de caries o a la inflamación de las encías por acumulación de placa en dichos elementos. También hay que ser cuidadoso al comer ciertos alimentos más duros o pegajosos que pueden romper o despegar la aparatología ortodóntica. Está correcto, ¿verdad? Así es, correctísimo. Y sabemos que estamos utilizando un aparato ya encima de los dientes, por supuesto. Los hábitos de higiene van a tener que empezar a cambiar mucho más, especialmente cuando estamos hablando de adolescentes, que es el paciente muchas veces más rebelde en el consultorio. Por supuesto que el cepillado tiene que ser mucho más riguroso. Tenemos muchos elementos de higiene personal muy interesantes. Tenemos cepillos dentales ortodóncicos, el cual tiene una pequeña ranura en el medio que hace que el bracket pueda ser limpiado mucho mejor. Hay pacientes... Ahora, ¿el hilo dental no puede usar una persona? Se puede utilizar el hilo dental de una manera correcta utilizando tenemos unos artefactos en el cual enhebramos el hilo dental. Es como una agujita, es un enhebrador de hilo dental y se utiliza y se puede pasar. Por supuesto que es mucho más dificultosa porque tenés que pasar uno entre cada diente, pero se puede utilizar. Tenemos que utilizar pasta dentales no muy abrasivas. No hay que usar con piedra Pómex ni nada de eso. No. Tenemos que utilizar con mucho flúor. Porque sí, teniendo una aparatología en cada diente, especialmente en los dientes posteriores, en donde usamos inclusive elementos auxiliares mucho más grandes como son las bandas, ¿verdad? Es mucho más proclive a que ahí se desarrolle la placa bacteriana, la gingivitis, como mostrábamos en esos BTRs anteriores. Entonces tiene que ser mucho más rigurosa la higiene. 2-3 veces más de lo que se higienizaba convencionalmente el paciente.
También la masticación es muy importante, o la forma en que mordemos los alimentos, ¿verdad? Ya no podemos consumir una manzana o una pera o una zanahoria o el pepino inclusive. Tenemos que trozar más bien los alimentos. Inclusive comer chicles también puede arrastrar la aparatología. Hay que ser mucho más cautelosos y mucho más amplios en lo que es la higiene, porque de lo contrario, llegamos a un momento, viven 1 año, 2 años, en que tenemos que retirar la aparatología por la muy mala higiene del paciente. Entonces eso es toda una complicación, un retraso de vuelta en el tratamiento y por supuesto, otra vez es oneroso para los padres. Perfecto. Hacemos un corte. A la vuelta estamos con las preguntas que ustedes nos están haciendo en las redes sociales. Volvemos ya. Continuamos charlando ya en la parte final de nuestro programa con nuestra invitada y tenemos preguntas que ustedes hicieron a través de las redes sociales. Vamos con esta primera. Fabio de Encarnación. Ay, Encarnación, qué lindo. ¿Es doloroso el tratamiento de colocación de ortodoncia? Una pregunta bastante habitual en consultorio y la respuesta es no, ¿verdad? La colocación de bracket inclusive se hace de toda la aparatología, de toda la boca, en un día, dependiendo por supuesto de cada caso. Hoy en día estamos utilizando unas técnicas muy avanzadas en lo que es el brackets, que es la colocación en cada diente, del alambre y de los tubos, que son los que se colocan en los dientes posteriores. El alambre normalmente que hoy se utiliza es un alambre que inclusive si el paciente va a sentir algún dolor, le decimos que ingiriendo agua fría o agua caliente inclusive calma más el dolor. En algunos casos hay pacientes mucho más susceptibles, ¿verdad? Y por qué no, puede estar tomando alguno de los medicamentos que tenemos nosotros acá recetando siempre para los pacientes. O bien, en algunos casos cuando dicen me lastima el labio, me lastima la lengua cuando usamos los brackets linguales, le damos unas pequeñas ceritas para que se coloquen entre los dientes, pero convencionalmente es nada doloroso la colocación de brackets. Así mismo. Tenemos otra consulta, vamos a ver, Tamara de San Lorenzo. Entre los brackets estéticos y los metálicos, ¿hay alguno que sea más conveniente? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué utilizaría un estético y por qué utilizaría un metálico, verdad? Hoy en día ya casi no hay nula diferencia entre uno y otro, pero sí, Vivi, en lo que respecta a la parte económica, sí, los estéticos son un poquito más costosos porque al ser de una calidad mucho más superior. Si hablamos de un metálico, vamos a decir que es indestructible, irrompible inclusive. Cuando hablamos la función es la misma. Es la misma, sí. O sea, la diferencia es en la parte estética. Prácticamente la función es la misma si vamos a hablar del último bracket estético del cual estamos hablando, que es el zafiro. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos también los brackets estéticos de composite, que es una resina. Esa resina es fácilmente fracturable, fácilmente cambia de color, por lo tanto, o el paciente se siente incómodo con el color, o una vez que fractura empieza a retroceder el tratamiento porque o debemos cambiar o ya empieza una serie de problemas. Entre esos brackets de resina y los brackets metálicos, mejor los metálicos. Mejor los metálicos. Entre los de zafiro y los metálicos, el resultado es el mismo. El resultado función es la misma. Así mismo. Y la diferencia está en la parte estética y en el bolsillo. La diferencia está en la parte estética, por supuesto. Y convencionalmente el estético yo no le pondría a un niño de 10 años, no le pondría a un niño de 12 años que está en la etapa del deporte, está en la etapa escolar, que de repente tiene que usar inclusive placas protectoras de su ortodoncia. Utilizaría un metálico que es mucho más fácil de utilizar. Ya para un adulto, como decíamos que la parte económica también es muy importante, utilizaríamos un estético con la misma función de un metálico. Perfecto. Bueno, y nosotros ahora, después de todo lo que aprendimos con nuestra invitada, llegamos a la parte final del programa. Te queremos agradecer la presencia y te esperamos en un próximo programa. Gracias, Vivi. Yo siempre agradecida a usted por la invitación y bueno, vamos a depender de la gente también, qué es lo que le interesa. Entonces, en un próximo programa hablamos de lo que más les gusta a ellos. Así mismo, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien.
La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.